sobre esos diagramas. Finalmente, después de que les muestre los ejemplos de estos diagramas, vamos a hacer una figura que a mí me parece bastante interesante. Para no olvidar un poco los conceptos de geometría en el dibujo, voy a hacer esta actividad. Listo, para mostrarles cómo aplicamos la geometría dentro del dibujo y cómo vamos a resolver ciertos problemas de representación que surjan cuando estemos haciendo los planos. Pues primero vamos a ver los diagramas y después vamos a trabajar con la figura en AutoCAD. También les quería comentar que en el grupo de Teams, aquí en este grupo de Teams, en la pestaña de archivos, les compartí un libro de dibujo técnico. Listo, que es un libro que está muy completo, tiene como todas las, digamos que todos los conceptos de dibujo técnico, más que todo orientados al dibujo de ingeniería. Tiene muchas cosas mecánicas, pero tiene un apartado grande, por ejemplo, de tuberías. Al principio les muestra el uso de los instrumentos que ustedes ya más o menos lo saben usar y pues como el tema de las referencias, tanto los cajetines como el doblado de las páginas, en fin, les muestra varias cosas, empieza desde cero y va hasta cosas muy complejas. Entonces se los compartí para que ustedes lo puedan descargar y puedan pues, en algún momento completar o complementar cierto tipo de dudas que tengan o si quieren seguir como trabajando en temas de dibujo técnico, ese libro es muy buen material. De hecho, lo tengo por acá, se los voy a compartir como para que vean cuál es el libro que les acabo pues se los monté de hecho esta semana. Este es el libro que es de dibujo de ingeniería, ¿cierto? Bueno, aquí esto al principio está en inglés, pero tiene una traducción un poco burda ya en pues como en los capítulos, pero pues ahí están como las referencias, ¿cierto? Entonces tenemos por acá varias cositas que les pueden servir a ustedes bastante. Igual hay que verlo como con detenimiento porque es un libro bastante extenso. Esto por acá son ejemplos, ¿cierto? Cómo se presentan los planos, pero esto pues todavía ni siquiera están explicando nada. Simplemente están dando unos ejemplos. Vamos a ir más abajito. Bueno, por acá hay otras cosas, ¿no es cierto? Están mostrando la estructura. Van a diseñar alguna pieza, pues van a tener como que indagar un poco de esto, ¿cierto? Estos son fundiciones y estos son los moldes de arena, donde se vierte el metal fundido y que finalmente le da la forma a la pieza que se está creando. Bueno, por acá esto es como de baños en metal, como de enchapes. Vamos a ir bajando un poquito más. Bueno, esto, más ejemplos de fabricación. Ahí están, ustedes pueden ver más o menos pues el tema de las vistas acá, ¿cierto? Unos más para abajo. Bueno, aquí pues como referencias, ¿cierto? Ejercicios como de calentamiento supuestamente para la mano. Lo que yo siempre les he dicho, ojo, diámetro y radio, las diferencias, diámetro de un círculo, en fin, aquí de hecho les está mostrando como algunas bases para ustedes dibujar a mano alzada. Más adelante les va a mostrar cómo utilizar las herramientas de dibujo, pues el compás y todo eso, aunque en un papel a veces es como complicado, ¿cierto? Pero van a ver el tema de las herramientas que se usan y todas las referencias pues que nosotros en términos generales ya vimos, ¿cierto? Pero por aquí, bueno, esto, el tema de los materiales, ¿cierto? Miren que por acá estamos viendo cómo se representan los materiales en el dibujo técnico, ¿cierto? Entonces por acá tenemos acero, bronce, aislamiento térmico, roca, tierra, arena, en fin, eso como en cuestiones de necesitar cierto tipo de información, ¿cierto?
Aquí, por ejemplo, en el tema del achurado, ¿cierto? Nos está mostrando varias cositas. Ustedes se pueden basar en el achurado general en este de acero, ¿cierto? Y no van a tener problemas, pero miren que tiene una razón. Este es bronce, por acá tiene hierro fundido y por acá acero, ¿cierto? Entonces, son cosas que son como complementos a lo que vimos. Entonces, ustedes ya lo irán viendo al detalle. Este es el tipo de letra técnica, pero si ustedes trabajan en computador no tienen ningún problema, ¿cierto? Eh, en fin, miren que es un libro muy completo, ¿cierto? Desde lo más simple hasta las cosas más complicadas, ya al final hay montajes muy complejos, pero miren la cantidad de páginas, tiene 1345, ¿cierto? Por acá estamos viendo pues, más cosas eh, de dibujo técnico, por acá agujeros, ¿cierto? Y cortes. Vamos a irnos como para la página 932, que hay algo muy interesante también. Por acá y es como el tema de las tuberías, ¿cierto? Entonces, aquí en el capítulo 21 se muestran cómo se verían en oblicuo o en isométrico este tipo de conexiones en las tuberías, ¿no es cierto? Por acá, estas son tuberías metálicas, ¿cierto? Tienen ven como una representación ahí detallada y cómo se vería la representación simplificada. De hecho, por acá tiene unos diagramas de esos sistemas de tuberías, que no es necesario hacerlos con el detalle. Esto que ustedes están viendo acá, esta línea con estos puntos, es un diagrama simplificado de un plano de una tubería. Esto igual, listo, esto que están viendo aquí es un sistema de tuberías, ¿cierto? Aquí me está mostrando cuál es el flujo y por acá vemos pues cada una de las partes nombradas. Entonces, no todo hay que dibujarlo detallado, ¿cierto? Por acá inclusive hay otro diagrama, este pertinente mostrarlo, tenemos unos tanques y tenemos unas tuberías, ¿cierto? Está simplificado el proceso. Entonces, no todo hay que dibujarlo detallado. Este es un dibujo aquí en la parte de arriba detallado y aquí en la parte inferior el mismo dibujo, pero simplificado. Entonces, son cuestiones pues como de la representación. O sea, no es complicado, el dibujo técnico no es complicado, sino que lo que de pronto causa dificultad es ordenar bien estas ideas de manera gráfica. Entonces, con que ustedes entiendan este tipo de representaciones, pues ya estaríamos como a otro nivel en estas cuestiones de la ingeniería, ¿cierto? Eh, Esto se los muestro, ¿cierto? Porque estos diagramas eran un poco lo que les hablaba al principio de la clase, ¿cierto? Miren que esto acá realmente no es un sistema de tubería como lo veríamos en la vida real, ¿cierto? Entonces, como uno en el dibujo técnico tiende a hacer una representación muy certera de las cosas, pues pretendería o tendería a hacer este tipo de sistemas muy bien detallado, ¿no es cierto? Con el diámetro de la tubería, con estos tanques bien hechos, ¿cierto? Pero esto que ustedes están viendo ahí en pantalla, lo que pretende realmente no es mostrar las medidas, ¿cierto? Porque creo que ustedes de alguna manera ya lo han entendido, este tipo de sistemas están constituidos por un montón de piezas estándar. De hecho, estos tanques pueden ser piezas estándar hechas por rotomoldeo, tanques que se pueden comprar en un depósito de materiales, por ejemplo. Entonces ya están estandarizados, entonces no hay que dibujarlos al detalle. ¿Qué interesa acá? Realmente mostrar el funcionamiento, ¿cierto? Ese sistema, ¿para qué sirve o qué hace ese sistema? ¿Cierto? ¿Qué le quiero mostrar yo a las personas, ¿cierto? Con ese diagrama. Ese es el punto central de estas representaciones, que si bien son, digamos, simplificadas, tienen un entendimiento del funcionamiento de las cosas. Esto es como cuando ustedes le hacen un resumen a un texto largo, ¿cierto? Ustedes leen un texto, un libro completo y sacan las ideas principales y hacen un resumen, ¿cierto? Y con ese resumen se logra abarcar toda esa obra extensa. Esto es como el equivalente en el dibujo. Hacer un diagrama
es hacer un resumen de un plano complejo. Esto si yo lo hiciera en planimetría con todas sus características, muy posiblemente tuviera más detalles de los que ustedes están viendo acá, ¿cierto? Porque esto igual va montado en un espacio, esto tiene una manera de ensamblarse. Entonces, este tipo de elementos sirve muy bien para complementar la información de la planimetría. Entonces, en la planimetría yo muestro las dimensiones, las especificaciones y las características, ¿cierto? Muy detalladas, y anexo unos diagramas que me sirvan a mí para representar las cosas ya desde una óptica, desde el, pues, digamos, mostrando su funcionamiento, ¿cierto? O cuál es el objetivo de eso que yo estoy haciendo. Entonces, este es muy buen ejemplo, ¿cierto? Porque permite de una manera sintética comprender qué está pasando ahí. Les voy a mostrar otros. Esto, pues realmente en el tema de diagramas, bueno, este para tuberías sí es específico, ¿cierto? Se debe representar como lo están viendo ahí. eh, y de hecho, en los planos electrónicos, lo que ustedes ven no es el circuito bien dibujado, sino que lo que ven es un esquemático muy similar a esto. Es una manera de simplificar ese sistema en volverlo un diagrama, ¿cierto? Que sea fácil de entender. Ya si ustedes tienen otro tipo de sistemas, vamos a ver por acá otro tipo de sistemas, otro tipo de operaciones que se puede hacer, ¿cierto? Que de pronto estos no están tan reglamentados. A ver si yo creo que ahí, si lo pueden ver, lo voy a volver a compartir porque me quedan dudas. Que si haya compartido bien la imagen. A ver, listo. Bueno, entonces ya saben que en el tema de tuberías y en el tema de la electrónica, pues el dibujo técnico se vuelve más esquemático, pero tiene unas reglas. Ya en el caso de los otros dibujos, por ejemplo, el dibujo mecánico, en este caso en específico que están viendo en pantalla, no tiene tantas reglas porque ustedes ya saben que los planos ya tienen un estándar establecido. Y si yo anexar algo más para mostrar el funcionamiento del sistema, en este caso este esquema, no hay como una reglamentación estricta de cómo debo hacer el diagrama, ¿cierto? Entonces los planos como tal sí deben de seguir todas las normas que hemos visto, el sistema de vistas, eh, las acotaciones, si es del caso, por ejemplo, si es un ensamble, mostrar la explosión, mostrar el ensamble y mostrar ese corte de ese ensamble, ¿cierto? Tiene sus reglas, pero si yo voy a representar un diagrama del sistema, tengo más libertad. En este caso, ustedes están viendo acá, pues con este simple diagramita, ¿cierto? Ustedes van a poder entender qué es lo que hay ahí. Creo que para todos es comprensible, ¿cierto? Si ustedes lo ven al detalle, parece que estuviera en isométrico, pero no hay medidas exactas, el detalle del dibujo pues es como muy mínimo. De hecho, las elipses aquí que deberían estar en isométrico no están muy bien trazadas, pero me permite a mí comprender el sistema como tal, ¿no es cierto? Entonces, aquí abajito pues está como un poco el pastel, pero no hay que hacer mucho esfuerzo para comprender qué es eso, ¿no es cierto? Transmisión del giro del motor a las ruedas propulsoras. Entonces, ¿qué está pasando acá en este sistema? Tenemos por acá el motor, tenemos el embrague, la caja de cambios, el diferencial y bueno, las ruedas traseras, ¿cierto? Vemos que el motor gira a 1000 revoluciones por minuto, pasa por la caja de cambios y aquí en este cardán sigue girando a 1000 revoluciones por minuto. Pero ¿qué pasa cuando ese movimiento se transfiere aquí al diferencial? El diferencial pues es un montón de, de engranajes cónicos, ¿cierto? Que lo que hacen es reducir la velocidad de entrada del motor, ¿cierto? Entonces lo reducen a la salida a las ruedas. Aquí me dice que la reducción en el diferencial es de 5 a 1, o sea que va a pasar de 1000 revoluciones a 200, ¿cierto? La va a reducir 5 veces. Esto muy parecido a lo que vimos en las escalas del dibujo técnico, ¿cierto? Esto se aplica a muchas cosas. De hecho, en los motores hay una compresión digamos, de la cámara
del cilindro, ¿cierto? Cuando sube el pistón hay una compresión del gas. Entonces, eso también tiene una notación parecida a esto, ¿cierto? ¿Cuántas veces se reduce con respecto al volumen inicial? Muchas veces va en una tasa de 9:1 y puede llegar a tasas del 13:1 más o menos, que son motores con mucha compresión. Este concepto, miren que ustedes lo pueden traer de las escalas del dibujo técnico, solo que acá parece ser que está escrito al revés, ¿cierto? En el dibujo técnico, si yo voy a reducir, pues debería ser una escala 1:5, pero aquí en esta tasa de reducción de diferencial se escribe de esta manera, ¿cierto? 5:1, pero es un concepto que va muy de la mano, ¿cierto? Entonces miren que ese tipo de anotaciones técnicas tienden a ser muy universales. Entonces, en la medida que ustedes comprendan ciertas cosas, en el caso de la anotación de la escala, cuando ustedes vean esto, creo que van a entender muy bien qué está pasando, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que está mostrando es cómo se transmite la energía desde el motor hasta las ruedas propulsoras, ¿cierto? Un diagrama muy simple, pero con muy pocas palabras está explicando un proceso muy complejo. Vamos a pasar a la siguiente. Este es otro esquema, ¿cierto? Que también pues, es identificable, muy fácil de identificar. El sistema de transmisión de una bicicleta, ¿cierto? Vemos cada uno de sus elementos, están nombrados, vemos hacia dónde gira el sistema, ¿cierto? Y pues finalmente aquí pues, vemos que la energía que se aplica en el pedal, ¿cierto? Va a mover la transmisión, en especial estos platos que tenemos aquí adelante, eso va a mover la cadena es como el elemento principal de transmisión ahí de energía, y esa cadena va a mover esos piñones que tenemos en la parte de atrás, que finalmente mueven la bicicleta, ¿cierto? Hay algo aquí, y es que generalmente en los vehículos, eh, el movimiento circular, aquí tenemos movimiento circular y aquí tenemos también movimiento circular, se convierte, ¿cierto?, en movimiento lineal, cuando ya la rueda gira e impulsa el vehículo, ¿cierto? Entonces hay como, digamos que un cambio o una alteración del sentido de esa energía, ¿cierto?, a través del sistema. Entonces eso es como muy interesante de analizar. Eh, por acá, entonces, hay otro proceso que se puede mostrar de un diagrama. Este es un diagrama de procesos. Entonces, si ustedes tienen una idea y es un método o un procedimiento, es bueno empezar a construir este tipo de mapas. Pueden construir como un mapa mental o un diagrama de procesos o un diagrama de flujo, ¿cierto? Ustedes pueden escoger la manera de representar ese método que ustedes están elaborando o esa idea que ustedes tienen, ¿cierto? Aquí, pues, nos están hablando de un diagrama de procesos, de cómo armar una bicicleta. Obviamente esto, pues, digamos que eh, uno debería tener un conocimiento previo de las piezas que hay aquí en cada una de las estaciones, ¿cierto? Eh, pero igual aquí en el diagrama, en la parte inferior, tenemos un isométrico y tenemos las piezas numeradas y nombradas. Lo que pasa es que aquí está muy pequeño y no, pues no se lograría ver. Pero, ¿qué pretende este diagrama? ¿Cierto? ¿Cuál es la pretensión? Empezar a jerarquizar cada una de esas actividades que van a empezar a armar ese sistema. Entonces va a empezar por distribuir el armado de esa bicicleta en un subarmado de unos subsistemas. En este caso empieza por armar la dirección primero, ¿cierto? Tomando primero el marco, obviamente, que es como el elemento que va a conjugar cada una de esas piezas, ¿cierto? Que va a hacer que todas se reúnan y va a comenzar por la dirección. Entonces empieza a armar la parte de adelante de la bicicleta, luego la caja de la bicicleta, después la parte trasera, ¿cierto? Después el sillín, por acá, más o menos como en la mitad del proceso, termina como de armar la caja y al final empieza a armar los pedales, ¿cierto? Entonces,
el sistema es evidente que sin pedales no funciona, ¿cierto? Es necesario que tenga pedales, pero termina con el armado o la integración de una correa. Esta correa, si existe o no existe, no determina el funcionamiento del objeto como tal, ¿no es cierto? Esa correa puede existir o puede que no exista, e igual la bicicleta va a seguir funcionando, ¿cierto? Entonces va como en orden de relevancia, cómo vamos armando el proceso, ¿cierto? Entonces, al cuadro se le ponen el juego de rodamientos de dirección, de ahí ponemos la potencia, de ahí ponemos la horquilla, luego se pone un expansor y finalmente pues se pone el manillar, ¿cierto? Entonces ahí estamos armando toda esta parte de adelante, ¿cierto? Y vemos que va en un orden lógico. Eso es lo que hay que intentar, organizar esas, vamos que esas ideas que uno tiene sueltas y conjugarlas para ya empezar como a trabajar cuál es el objetivo de ese proyecto, ¿cierto? Este es muy buen ejemplo. Vamos a pasar entonces, pues resultado de esto tendríamos este diagrama, ¿cierto? Para mostrar, listo, armado debe quedar así. Entonces ya vemos todo armadito, eh, como una prueba pues como de comparación entre el diagrama y la vida real, ¿cierto? De ahí entonces, ¿qué pasa? Si esto fuera un proyecto, ¿cierto? Un objeto, un elemento totalmente nuevo, ya sabemos que no. eh, yo voy a intentar explicarle a la gente cómo funciona. Eso, cómo funciona, pues yo lo puedo escribir con palabras de un texto, ¿no es cierto? Pero piensen ustedes que describir eso con palabras es muy complicado, ¿cierto? A veces redactar un procedimiento no es tan fácil como uno pensaría. En ese sentido, entonces, uno puede volver a recurrir a un diagrama. En este caso, esto es un diagrama de flujo del funcionamiento de la bicicleta. Entonces, ustedes bien podrían eh, utilizar un diagrama como el que vimos al principio, dibujar pues como una bicicleta y mostrar cuál es como el movimiento que hace o cómo funcionan sus subsistemas, o pueden recurrir a este diagrama de flujo, ¿cierto? Pues como es un anexo, eso digamos que va en un conjunto de unos documentos que hablan de lo mismo. Entonces, aquí ya sería comprensible, ¿no es cierto? Igual todos conocemos el sistema, entonces lo que nos está mostrando aquí es que el usuario, ¿cierto? Se monta obviamente sobre la bicicleta. Aquí vemos que el usuario está conectado al marco, ¿cierto? Entonces empieza por acá el proceso. Decide a qué velocidad va a ir y la energía mecánica que genera el usuario va a ir a los pedales, de los pedales a la transmisión y de la transmisión a la rueda trasera. Por acá este símbolo es un opcional, ¿cierto? Es un paso opcional. O sea, que si el usuario hace cambios o no los hace, pues eso es una posibilidad, ¿cierto? Que está integrada aquí dentro del proceso, ¿cierto? Entonces vemos que esa energía va desde el usuario hasta la rueda trasera. Primer subsistema, que sería la transmisión. Segundo, el sistema de los frenos. Entonces, también hay una posibilidad de frenar o no frenar, que va a activar directamente, se va a activar directamente sobre la rueda trasera o sobre la rueda delantera, ¿cierto? Eso también está fijado al marco. Y finalmente, el último subsistema, el de la dirección. También hay una posibilidad de giro y este va accionado directamente a la rueda delantera. Entonces, de una manera sintética, se está narrando cuál es el funcionamiento de la bicicleta. Lo que yo les decía, intenten ustedes describir esto en un texto, ¿cierto? Y va a ser bastante complicado, pero a través de este diagrama se vuelve mucho más claro, ¿cierto? Y pues es más fácil de construir. Esto también ayuda como a generar ciertas estructuras mentales que les permite a ustedes elaborar ideas más claras y mejores. Entonces, también esto es importante trabajar con estos diagramas. Bueno, este muy parecido al primero, muestra casi lo mismo, solo que aquí no está mostrando pues como la reducción del diferencial, pero vemos que es un dibujo este sí hecho en isométrico con todos los parámetros
de la norma, ¿cierto? Con esto aquí a 30 grados, este también a 30 grados. Por acá muestra la suspensión, pero miren que finalmente pues es un dibujo muy bien logrado, pero es similar al otro. Igual acá tampoco ustedes van a tener medidas exactas, simplemente está mostrando la constitución del sistema. Por acá otro diagrama de un sistema, el cual pues, sirve mucho para explicar su funcionamiento y cómo ese diagrama ayuda a la comprensión de cómo funcionan las cosas. Entonces tenemos por acá una caldera, esa caldera tiene por acá en la parte de abajo una tolva donde se echa el combustible y se quema, ¿cierto? Ese calor que se genera en este compartimento, ¿cierto? Va a calentar esta parte superior de la caldera donde hay agua. Cuando el agua pues entra en ebullición, ya sabemos que se convierte en vapor, cambia de estado. Hay un aumento de la presión dentro de este sistema, ¿cierto? Ese gas que se va expandiendo va generando mayor presión en el sistema. ¿Eso qué va a hacer? Pues va a mover, va a entrar aquí a este cilindro y va a mover este pistón. De hecho, por acá vemos que hay una válvula de escape y por acá otra. Posiblemente, como es un juego de temperaturas, es necesario que hayan válvulas de escape para botar en ciertos momentos la presión que se genera dentro del sistema y que sea seguro de, digamos, de operar. Entonces, por acá vemos que ese vapor mueve este pistón. Ese pistón mueve esta rueda. Esa rueda realmente es una polea que va conectado que al eje del generador, ¿cierto? Ese movimiento constante va a hacer que esa bobina al interior de ese generador se mueva, genere pues, una diferencia entre campos magnéticos y por ahí salga la electricidad, ¿cierto? Entonces, de la energía calórica vamos a hacer una transformación a energía eléctrica, ¿cierto? Eso es lo que nos está mostrando el diagrama, que esto en una planta pues, de electricidad sería digamos que un montaje muy complejo, con muchas partes, extremadamente grande, pero aquí está simplificado para mostrar su funcionamiento. Este es muy similar al anterior, solo que este no genera energía eléctrica. Este lo que va a generar es movimiento realmente, muy parecido a una locomotora. Entonces vemos por acá la fuente de calor, la caldera, aquí vemos el agua, ¿cierto? Cuando se calienta se convierte en vapor, viene por acá, esa presión mueve el pistón, aquí gira, ¿cierto? Ese eje, que es el que va a permitir el movimiento posterior del elemento al que esté conectado este sistema, vuelve y sube el pistón, empuja nuevamente ese gas, ¿cierto? Ese gas entra aquí a un condensador, que es un enfriador, entonces empieza a enfriar aquí el gas, a enfriarlo, lo vuelve nuevamente agua, y el agua entra nuevamente al sistema. Eso quiere decir que este sistema es cíclico y no tiene pérdidas. En el anterior veíamos que hay unas válvulas donde pues finalmente se va a empezar a perder vapor y pues eso como consecuencia o evidentemente va a constituir una pérdida aquí en el nivel de agua que hay dentro de la caldera, ¿cierto? Entonces vemos ahí que en ese hay pérdida, en este es más cíclico, ¿cierto? Por acá, este es este mismo sistema, pero simplificado en un diagrama. Entonces tenemos la aplicación de calor a la caldera, hay un flujo de energía, ¿cierto? Que va hacia una turbina, la turbina se mueve, hay una salida de energía por acá, ¿cierto? Pero igual esa energía sigue en tránsito dentro del sistema, ¿cierto? Esta vez configurada por el movimiento de ese vapor que va transitando dentro del sistema, llega al condensador, se enfría, aquí se disipa buena cantidad de ese calor con el cual se había convertido en vapor esa agua. Aquí sale nuevamente líquido, entra la bomba y la bomba la vuelve a suministrar a la caldera, ¿cierto? Aquí hay algo muy importante y es también reconocer que estos sistemas calóricos tienen un pequeño problema y es que la generación de calor, ¿cierto? Si bien puede generar energía, también tiene un máximo teórico de eficiencia. ¿Por qué? Porque
mucho de ese calor, lo que nosotros conocemos como calor, también es energía. Entonces, cuando el vapor se enfría, esa energía que se había generado, parte de esa energía, ¿cierto? Una parte de esa energía se convirtió aquí en energía eléctrica, otra parte de esa energía siguió siendo calor. Cuando pasa acá, esa energía se disipa, ¿cierto? Al perderse calor, se disipa esa energía y pues hace que cambie de estado nuevamente el agua aquí dentro del sistema. Esos teóricos de, digamos, de eficiencia son bastante reveladores, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, en un motor de combustión interna como el de cualquier vehículo pues, normal que funcione con un combustible fósil, tiene una particularidad y es que nunca va a tener una eficiencia del 100%. Teóricamente puede llegar a una eficiencia del 35%, ¿cierto? Es decir, que mucha de la cantidad de la energía que genera el motor se disipa en calor, ¿cierto? En generación de calor. La otra energía que es aprovechable solo es un 35% de toda la energía que puede aprovechar el sistema. Y eso que es el teórico. Eh, de hecho, es bastante difícil llegar a esa eficiencia máxima del 35%. Entonces, eh, dentro de estos diagramas también se puede evidenciar ciertos temas como el funcionamiento y qué pasa con esa energía dentro del sistema, ¿cierto? Entonces, ya dependiendo de cómo uno se desenvuelva mejor, puede representar el sistema así o lo puede representar así, ¿cierto? Las dos maneras es válida. Este último que les tengo yo por acá, es muy importante que ustedes lo vean y lo analicen porque es una planta de tratamiento. Eh, tiene ciertas medidas, ¿cierto? Por aquí en la parte inferior, las dimensiones de los tanques y la distancia que hay entre tanque y tanque. Por acá vemos medio metro y medio metro, ¿cierto? Eh, pero esto realmente es un diagrama, ¿cierto? Muchas veces se conoce como layout. Estamos viendo desde arriba cómo se ve, pero lo estamos simplificando a tal punto que nos permita no mostrar detalles, sino mostrar el funcionamiento del sistema. Entonces vemos que por acá viene un agua, ¿cierto? De un lado de equipos, entra dos tanques desarenadores al sistema. Por acá tenemos una tubería de 4 pulgadas, ¿cierto? Esa tubería, pues, es una tubería estándar. Entonces, con que ustedes sepan cuál es el diámetro de la tubería, ya pueden dibujar esto que tienen acá. De ahí salta al siguiente proceso, ¿cierto? Entra una tubería de 2 pulgadas, entra un desarenador, y así vemos cómo va pasando de tanque en tanque, ¿cierto? Cumpliendo cada una de sus funciones. Vemos los volúmenes de los tanques, estos dos primeros que tenemos acá de 3 metros cúbicos y este de 2 metros cúbicos, y finalmente sale por acá ese líquido, ¿cierto? Esa agua que se ha tratado y va a una recirculación o a una fuente superficial, ¿cierto? Entonces, esto es muchas, digamos que un ejemplo de muchas de las cosas que ustedes van a ver. Miren que no son complicados, esto es muy fácil de hacer y pues es comprensible. Si ustedes puedan hacer esto detallado, pues posiblemente esto no estuviera así como horizontal ni ubicado sobre el eje X, ¿cierto? Posiblemente o esté en diagonal o esté pues, en otra posición por acá, en un plano. Deberían haber unas barandas y unos pasillos de circulación para los empleados, unas casetas por acá con puntos de control, ¿cierto? Entonces, el plano tendría muchas más cosas, pero el diagrama, si bien aquí tiene medidas exactas, ¿cierto? Pero muy generales, lo que me está mostrando es el funcionamiento que está pasando al interior del sistema. Entonces, este documento es importante para anexar a la planimetría, ¿cierto? Entonces, la invitación es a eso, a que ustedes también complementen esos planos con este tipo de representaciones diagramadas que sirven para entender mejor las ideas, para organizarlas de hecho. Entonces, es importante que trabajen con eso. Ahora sí les voy a mostrar ya la pieza que vamos a hacer el día de hoy.
pues no queda como tarea, ustedes ya saben cuáles son las dos actividades finales, pero se los quiero mostrar porque es importante que pues, ustedes entiendan un poco el tema de esas cotas cuando no son tan claras, ¿cierto? Entonces, esta es la figura. De hecho, la saqué del libro que les pasé. Esto es una junta o un empaque, ¿cierto? Generalmente, pues esto ustedes lo encuentran en los motores, en los ensambles de dos piezas metálicas. ¿Listo? Las piezas, aunque sencillas, tienen una función fundamental dentro de los sistemas, porque hacen que el ensamblado sea hermético e impiden la salida o la pérdida de fluidos del sistema, ¿cierto? Ya sean combustible, ya sea un lubricante. Entonces esto, aunque es una pieza muy humilde y pues, muy simple, tiene una función vital para el funcionamiento óptimo del sistema en general. Lo que ustedes están viendo ahí, pues está constituido por unas circunferencias muy simples, ¿no es cierto? Pues no pareciera que no tuviera ningún inconveniente en dibujarse, pero cuando lo vamos a empezar a dibujar sí va a tener varios retos. Listo, que eso es como a lo que quiero que lleguen el día de hoy, o al menos a mostrarles cómo podemos interpretar nosotros esas piezas. ¿Listo? Entonces, ya voy a pasarles aquí, voy a compartirles la ventana de AutoCAD para que empecemos a trabajar con esa figura. ¿Listo? Entonces, sí, en principio sí es muy simple. A ver, por acá compartir la AutoCAD. Bueno, aquí ya está. Bueno, entonces, lo que yo les decía, sí es muy simple, ¿no es cierto? Pues eso, básicamente, eso es o coger el compás y trazar varios círculos, o llegar en AutoCAD y empezar a dibujar círculos y listo, ahí terminó. Y básicamente puede que sí sea así, pero hay unas cotas por acá que nos van a complicar bastante la vida. Entonces, lo importante es uno siempre, digamos que ser recursivo, pensar cómo solucionar este tipo de problemas representativos, porque esta pieza está dibujada así o está construida así con un fin específico, entonces no la podemos alterar. En ese sentido, entonces, vemos que por acá el grosor de esa junta es de 0.06 pulgadas. Entonces voy a trabajar en pulgadas. O esto es una posibilidad cuando voy a trabajar en AutoCAD. Nosotros hasta aquí habíamos hecho la conversión de unidades, que me parece fundamental hacerlo, porque pues, muchas veces van a estar siempre haciendo conversión de unidades para poder dibujar las cosas o para al menos poder comprender su dimensión. Pero yo en AutoCAD puedo hacer lo siguiente, puedo escribir aquí unidades, ¿cierto? Sin tener nada seleccionado, selecciono unidades y por acá voy a decirle que va a trabajar directamente en pulgadas, ¿listo? Esas son las habilidades que tiene AutoCAD. Pero como les decía, la conversión de unidades siempre va a ser importante, ya sea en temas de convertir pulgadas a milímetros o a centímetros, o en el caso de trabajar con escalas, la conversión de unidades es muy importante. Entonces, pues, siempre ténganlo en cuenta, pero hoy vamos a trabajar con las medidas directas. Entonces, tenemos un grupo de círculos hacia la izquierda, un grupo de círculos hacia la derecha. Voy a empezar con los grandes, los de la izquierda. Voy a mirar qué cotas me sirven. Entonces hay una de 71.5, que es esta de acá, que me está diciendo que es un diámetro, ¿cierto? Por acá veo una de 57 y por acá una de 68. Recuerden el símbolo, ambas están representando un diámetro, entonces yo puedo seleccionar en AutoCAD, trabajar directamente con el diámetro. Entonces, el diámetro aquí va a ser de 71.5, el más grande. Listo. Ahí ya tenemos uno. Vamos con el siguiente. Es de 71.5, 68. Y el último, de 57. Es evidente que el círculo de 58 de diámetro es de referencia. Es donde están ubicados los centros de los agujeros. Entonces,
Lo voy a poner en otro color para identificar. Vamos entonces a continuar con los círculos que están hacia el lado derecho, ¿cierto? Los que son concéntricos. Ahora me concentraré en hacer los agujeros. Por ahora, los concéntricos serían estos dos, 25.5 de diámetro y 40. ¿Dónde están ubicados exactamente? Entonces, de este centro a este hay una cota de 42.5. Entonces, voy a trazar una línea de este centro hacia la derecha de 42.5. Listo. Ya encontramos otro centro y ahí vamos a hacer los otros círculos que teníamos. Entonces 40 y 25.5. Bueno, ya si lo veo desde lejos ya le empiezo a encontrar como sentido, ¿no es cierto? Hasta aquí todo muy fácil. Ya vamos a ver a continuación qué otras cosas tenemos que hacer. Pues tenemos que hacer estos agujeros con estos bordes, pero tenemos que ubicar los centros. Entonces, aquí, paralelo al centro, vamos a encontrar uno de los centros de agujero, ¿no es cierto? O sea, para este cuadrante hay un centro de agujero. Luego aquí hacia la derecha, entre este centro y este hay 21 pulgadas, entonces le voy a decir 21 pulgadas. ¿Cierto? Aquí encontré otro centro. Y ahora siguen estos que tenemos por acá. Entonces, pilas pues. Voy a trazar por acá un eje vertical. Y voy a empezar. Tengo que por acá dice 28 grados y por acá dice 38 grados. Entonces, tengo que trazar líneas, ángulos de 28 y otro a 38. Entonces, lo que voy a hacer es, puedo utilizar AutoCAD. Si no, pues con el transportador. En AutoCAD yo puedo decirle aquí una longitud de 48, no me interesa la longitud, solo que intersecte el círculo rojo. Y voy a escribir los ángulos. Entonces el ángulo se activa con la tecla mayor y menor que está al lado izquierdo de la Z en el teclado. Ahí entonces le va a decir, hágame el ángulo de 38, le doy Enter. Ahí quedó la primera línea hallada. Luego voy a sacar el otro, ¿cierto? Y lo voy a sacar de acá. Entonces va a ser lo mismo, 48. Paso a la siguiente, a decir que me lo haga 28 grados. Listo. Esta línea yo la voy a mover, o la voy a pegar con simetría, queda alineada con la original y le digo que sí. Bueno, ahí tengo dos centros hallados. ¿Creen ustedes que esto sí está correcto? La verdad es que está pésimamente construido. Yo tomé literalmente estas cotas, lo hice a propósito, para mostrarles que uno tiene que interpretar qué le están diciendo acá, ¿cierto? Estas líneas no están al ángulo que me están pidiendo. Entonces yo no puedo coger y porque hice 28, hacer una línea de 28 grados. Tengo que hacer un alto y pensar cómo lo vamos a hacer. Yo mido esto acá. Miren lo que tiene, 62 grados, ¿cierto? Entonces ahí ya lo tenemos malo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, y es reconocer que aquí hay un cuadrante de 90, ¿no es cierto? Representado aquí sobre esta línea vertical. Y pues aquí sí vemos el ángulo recto, aquí 90 grados. Hagan de cuenta que esto es un transportador completo, o sea que hacia la derecha, si me entro 38 grados, lo que va a tener realmente es escribir aquí 48 de longitud. Y le vamos a dar una medida de 38 grados menos 90 me da 52. Listo, primer ángulo resuelto. Ahora sí, vamos a verificar acá, ¿cierto? Y vemos que está el ángulo de 38. Ahora, si a este lado, 90 más 28, ¿cierto? 90 más 28, entonces le voy a volver a decir 48, mayor y menor que, y aquí da 118. Ahí encontramos, ¿no es cierto? 90 más 28, 118, encontramos ya los centros de arriba y los de abajo pues salen muy sencillo, simplemente
darle simetría y copiar esto aquí abajo. Bueno, ahí ya ustedes ven el resultado, ya tenemos los centros. Y vamos a hacer borde y agujero, que es muy sencillo. Tenemos diámetro de 7 para el agujero, ¿cierto? Y radio de 7.5 para el borde. Entonces, diámetro de 7 para el agujero, de 7 por acá. Y radio de 7.5. Entonces vuelvo a centro radio y le digo 7.5. Listo. Ahí nos quedó el primero. Vamos a copiar los otros en los demás círculos. Lo voy a copiar por aquí. Este por aquí. Este por acá. Y ahí ya tenemos terminada la cantidad de círculos que necesitamos. A ver, yo pego este bien. Y ahí entonces ya le empezamos a encontrar la forma. Ojo que lo que hice yo aquí con los ángulos, si bien parece sencillo, hay que interpretarlo bien para no cometer como ese tipo de errores que a veces pasan. Entonces, ojo, las cotas no siempre van a estar con un significado literal, o sea, hay que interpretar bien qué nos están mostrando. Voy a empezar ya a recortar unas partes que ya no necesito, que quiero hacer aquí visibles, ¿cierto? Voy a quitar este círculo, que realmente tampoco es que lo necesite ya mucho, y simplemente una referencia. Ir quitando esto por acá. Corté la que no era. Este y este. Ahí vamos construyendo ya la figura, cómo se ve, ¿cierto? A veces hay ciertas líneas que no se dejan borrar, pero... Bueno, entonces ahí vamos comparando, ya se va pareciendo un poquito más a la pieza de referencia. Luego entonces tenemos que ahí en el exterior van unos redondeos de radio 3, entonces vamos a hacer esos redondeos nuevamente. Yo tengo que hacer por acá otro círculo. Voy a empezar a hacer los redondeos. Le voy a decir que voy a designar la herramienta empalme, le voy a decir radio. Y le voy a decir que es un radio de 3. Bueno, es así empezamos con cada una de las esquinitas que se han generado dentro de nuestro plano. Por acá. Este por acá. Bueno, nos faltan unos todavía. Bueno, ahí ya vamos terminando. Por acá, de hecho, me eliminó un círculo que necesitaba, entonces voy a borrar este pedazo de acá. A ver, me falta recortar este pedacito. Y yo creo que sí, ya quedó. Listo. Acá también tenemos que lograr así y redondear estas dos.
Bueno, ya ahí ya está quedando muy bien, ¿cierto? Quedando bien, pero tenemos que hacer ese agujero, ¿cierto? Que ahí, aquí al interior, me están diciendo que por acá estas esquinitas tienen un radio de 7, aquí vemos radio 7, acá vemos la esquinita que me está mostrando. Entonces, ¿qué hacer acá? Porque esto, lo ideal es que los dos círculos estuvieran unidos para poder hacer un empalme y salir de eso bien librados, pero aquí no están conectados, tengo muchos problemas, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a dibujar un círculo que sí se conecte con el grande y le voy a decir que me haga un redondeo de 7, ¿cierto? Le voy a hacer un redondeo entre esta línea y un redondeo entre esta línea. A ver, entre esta y esta. Bueno, resulta que este círculo no me sirve. Simplemente lo tomé como referencia, entonces lo voy a borrar. Voy a hacer algo y pues, recortar este pedazo acá. Esto pues realmente ya no nos sirve tenerlo. Este pedazo acá. Bueno, voy a borrar estos pedacitos que quedaron y ahora sí a resolverlo. Lo que hice fue aprovechar esos 7 milímetros de radio, 7 pulgadas de radio, para poder hacer los redondeos finalmente. Yo lo que puedo hacer es empezar a mover esto, ¿cierto? Le voy a decir que yo lo voy a mover y lo voy a mover desde acá, ¿cierto? Entonces, lo más parejo que pueda, ¿cierto? Uno por acá y el otro por acá, porque no me permite hacer el redondeo. Y pues sacarlo con un círculo también sería un poco, digamos, tantear dónde podría ir. Pues con el redondeo soluciono bien como este problema. Entonces, vamos a mover también por acá. Voy a mirar dónde nos posibilita como el ensamblado de... Bueno, digamos que ahí, ¿cierto? Entonces ahí tenemos ya más o menos como idea de cómo va a quedar. Bueno, y vamos a empezar como a hacer unos recortes, ¿cierto? Entonces este por acá no sé qué va ahí, pero bueno, a recortar este pedacito, este y este, ¿cierto? Entonces, con paciencia se hubiera podido hacer un poco mejor, pero la idea era como solucionar ese redondeo. Yo ya sí lo acoto, ¿cierto? Digo aquí que me muestre, miren que ahí sí me aparece el radio de 7, que era el que yo necesitaba. Entonces aproveché algo que, digamos, un recurso que no, digamos que no es explicable, ¿cierto? Digamos que no es ortodoxo hacer eso, pero permite solucionar con el problema que nos suscitaba hacer este elemento. Entonces, miren que la pieza realmente sí es muy sencilla, pero la construcción del dibujo es compleja. Entonces hay que mirar, hay que enfrentarse como a varios tipos de problemas dentro de esa representación. En este caso, pues tenemos estos dos ángulos que no los podíamos tomar literales, habría que mirar en qué posición estaban para poderlos trazar y el tema de estos redondeos. Entonces, de la misma manera que uno resuelve estos problemas en el dibujo, pues se va a permitir como la posibilidad de eh, resolver problemas complejos después, ya sea en un proyecto, ¿cierto? En donde pues surjan como un tipo de problemas de índole similar, pueden ser geométricos o matemáticos, pero ustedes saben que a través del dibujo también se pueden solucionar. Entonces, muchachos, esta era la clase del día de hoy, el tema de los diagramas y continuar mostrando un poco esas soluciones que se pueden hacer a través del dibujo, ¿cierto? Y utilizar un poco pues, la recursividad y la geometría para resolver ese tipo de planos, ¿cierto? Que eso es importante tenerlo en cuenta. De todas maneras,
pues muchachos, lo que nos queda es poco. Tenemos esas dos actividades finales para los que no lo han presentado. Vuelvo y lo voy a repetir, tienen plazo hasta el 30 de noviembre de entregarlo. Dentro de 8 días vamos a hacer un ejercicio muy simple de modelado en 3 dimensiones en AutoCAD para que ustedes lo tengan presente, que sepan que se puede trabajar modelado en AutoCAD. De hecho, uno de los trabajos que me han entregado, alguien los hizo en SolidWorks, perdón, que es un modelador en 3 dimensiones y es un programa que se utiliza ahora mucho en la industria. Desde hace un tiempo ha ganado mucha fuerza y SolidWorks cobra sentido en la manera en que ustedes empiecen a trabajar en AutoCAD y comprendan como la dinámica y la lógica de estos programas. Entonces, siempre es importante empezar por AutoCAD e ir escalando ya después en esos otros programas, dependiendo pues de lo que ustedes quieran. Pues es importante como integrar los procesos de planimetría al modelado en 3 dimensiones. Por ahora es fundamental conocer todos esos aspectos del mundo de las 2 dimensiones, que es la presentación formal de los planos. Entonces, nos vemos dentro de 8 días. Ya saben, trabajenle bastante a las actividades finales y pues nada, si tienen ya algún tipo de duda, ¿cierto? Me pueden contactar a través de WhatsApp y yo pues les estaré resolviendo cada una de las inquietudes. Muchachos, cuídense mucho y nos vemos dentro de 8 días. Profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Profe, hola.